como ya les decía, en nuestro estilo de vida. No puede una persona que tenga en su mente, por naturaleza, una mentalidad pecadora, una mentalidad perversa, llegar a agradar a Dios. La mentalidad principalmente es lo principal que se necesita cambiar, porque si no hay un cambio en nuestra mente, no va a haber un cambio en nuestro estilo de vida, en nuestras actitudes, en nuestros hechos. No ha de haber un cambio si principalmente no hay un cambio en la mente. Vamos a ver pues esto, ya les decía, la transformación mental, ¿qué cosa es? La clave para la transformación de nuestro estilo de vida. Eso es la clave. Amén. La transformación de la mente es la clave para la transformación de nuestro estilo de vida. No podemos tener otro estilo de vida con la misma mente pecaminosa que antes teníamos. Ahora, si tú y yo queremos ver un cambio profundamente asentado en nuestra vida, ¿qué es lo principal que tenemos que hacer? ¿Ah? Si nosotros queremos ver principalmente un verdadero cambio asentado en nuestra propia vida, que yo mismo me ponga a meditar y diga, bueno, verdaderamente Dios ya me ha cambiado, verdaderamente Dios ya ha hecho un cambio en mí. Para ver ese cambio, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que principalmente necesitamos es que requiere de un cambio profundamente de la manera de pensar. Es lo primero que se tiene que cambiar. Si antes tenías el gusto por el pecado, ahora tienes que tener el gusto por la santidad. Y vamos a ver un poco, paso a paso. No estamos hablando acerca de un cambio radical repentino en toda nuestra perspectiva de vida, no. Esto está enfatizado en las palabras del versículo 23, nos dice así: y renovados en el espíritu, ¿de qué? De vuestra mente. Ahora, ¿cómo va surgiendo esta renovación? Hay muchísima gente que piensa que tan solamente porque ya ha aceptado lo que viene siendo el evangelio en su vida, ya tiene una mente completa diferente. No, la renovación ciertamente se va surgiendo poco a poco. La renovación de nuestra mente va haciendo un cambio que va teniendo su proceso. Si la mente no pasa por este proceso, nunca va a tener otro estilo de vida. Como dice aquí, y renovados. ¿Cómo viene la renovación? ¿Sabe alguno de ustedes cómo se renueva un águila? Cuando una águila ya tiene sus días, ya tiene quizás su temporada, las mismas plumas, el mismo pico, las garras de sus patas van sufriendo lo que viene siendo la degradación. El mismo pico empieza a ser debilitado, comienza a ser sin aquella fuerza, sin aquel filo, a lo que son al igual las patas. Las águilas tienen en sus patitas un filo en sus uñas y una fuerza tremenda. Por lo que viene siendo, las uñas tienen una dureza fuerte, ya sea que se considere como un hueso de lo duro que son sus uñas, pero con el paso del tiempo se les van deteriorando. Lo que hacen las águilas es que se remontan a una montaña muy alta, donde ellas se ponen salvo del peligro, y ellas mismas lo que hacen es que su pico lo empiezan a golpear contra una piedra. Al igual sus patas, o sea sus uñas, las empiezan a golpear. ¿Para qué? A lo que vienen siendo las plumas también. Sabemos nosotros que un águila es muy rápida, es un animal muy veloz. Pero conforme va pasando el tiempo, como ya les decía, se van deteriorando un poco, y estas se remontan a una montaña muy alta, ya tienen su lugar allá donde ellos se van una vez a renovar. Van, se golpean, en otras pocas palabras, se cambian. ¿Qué es lo que pasa cuando ellas empiezan a golpear su pico? El pico se les cae y les empieza a surgir un pico nuevo. ¿Para qué? Para que sea uno renovado, uno que tenga fuerza, uno que tenga vigor. A lo que son las uñas en sus patas, al igual las plumas, para poder tener aquella agilidad todavía. Ellos lo que hacen es que se tumban todo eso, porque ya no les está siendo beneficioso, sino antes bien que ahora necesitan, para tener su potencial al máximo, un vigor fuerte.
Es lo que hacen estos. Asimismo, la renovación en nuestra mente, nosotros tenemos que despojar las cosas que en nosotros hay y sustituirlas por cosas buenas. ¿Cuál es el tema? ¿Quién gobierna tu mente? Amén. Ya les decía, no estamos hablando de un cambio radical repentino, no. Estamos hablando de un cambio en nuestra vida, pero también que es un cambio progresivo. Amén. Ahora, el ser renovado, dice, habla de un cambio profundo. El hacer estudio de estas palabras y buscar otras aplicaciones, vamos a ver esto. En el espíritu de tu mente, dice aquí claramente, dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿A qué se refiere la escritura cuando dice renovados en el espíritu de vuestra mente? ¿Qué es el espíritu de vuestra mente? ¿Ah? Estamos en un estudio, iglesia, vamos a hacer un par de preguntas. ¿A qué se refiere el versículo 23 cuando nos dice y renovaos en el espíritu de vuestra mente? En la escritura, en el libro de Corintios capítulo 2 versículo 16 nos decía, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y añade el apóstol Pablo y dice, mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Ahora, ¿cómo se obtiene la mente de Cristo en cada uno de nosotros? Pasando por este proceso. Amén. Vamos a ver esto. Dice el texto, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. A lo que se refiere al decir en el espíritu de vuestra mente, esto requiere de humildad para venir como un niño. ¿Qué es lo que hace un niño, iglesia? ¿Acaso no está buscando respuestas cada momento? ¿Acaso no está un niño constantemente preguntando por qué esto, por qué aquello? Y muchas veces, aunque ya se lo hayas dicho, te lo vuelve a preguntar. ¿Por qué? Porque llevan a cabo un aprendizaje. Viendo esto, pues, quiero que veamos. Esto requiere de humildad para venir como un niño admitiendo ignorancia. Amén. Cuando una persona pregunta realmente deseando algo, ¿qué es lo que denota? Que demuestra que busca saber, que demuestra que eso no lo sabe y necesita una respuesta. Amén. Entonces, viendo esto, dice, requiere de humildad porque la persona está propenso a un error, necesita instrucción o un recordatorio o un entendimiento más profundo. Amén. Vamos a ver esto. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Allí en 1 Corintios 2:16, Pablo cita Isaías capítulo 40 versículo 13. Dice, cuando el pueblo de Israel trataba de entender su cautividad en Babilonia, para ellos su cautividad parecía totalmente irónica. Isaías capítulo 40 versículo 13. Pablo, cuando dijo este texto, cuando dio estas palabras, estaba recitando las palabras del profeta Isaías que quedaron establecidas en el capítulo 40 versículo 13. Pero quiero que veamos esto. El pueblo de Israel, cuando ellos estaban preguntándose a sí mismos por qué habían sido llevados en cautiverio, ellos se preguntaban de esta manera. Vamos a ver esto. ¿No era el pueblo de Yahvé? ¿Acaso no tenía Dios poder para mandarles quien les diera la libertad? ¿No debía Dios protegerles de los de Babilonia? Son preguntas. ¿No debía Dios darles un líder fuerte como Moisés para liberarles de su cautiverio? Ciertamente el pueblo no solamente estuvo cautivo cuando por mano de José empezaron a entrar todos a la tierra de los egipcios. El mismo pueblo de Israel quedó vendido o como esclavos después de la muerte de José. Dice que se levantó gobernando uno que no conocía a José, y dice que obligó a trabajar como siervos, como esclavos a todos los hijos de Israel. Pero viendo esto, no fue la única vez que el pueblo de Dios fue esclavo. Ciertamente después de que Moisés, aquel caudillo, se levantó con poder usado por Dios para rescatarlos de ese pueblo, este pueblo, después que se volvían de Dios hacia los ídolos, este pueblo una vez más quedaba cautivo por unos, quedaba cautivo por otros.
Pasaban un tiempo en cautiverio, después estos reaccionaban, estos volvían en sí y decían: hemos fallado a Dios, humillémonos, clamémosle a Él, y entonces Él oirá nuestro clamor y nos dará una vez más la libertad. Ahora, quizás ellos se hacían la pregunta: ¿acaso no es Dios poderoso para que nos liberte? Y por eso se les atribuye la respuesta o lo que escribió este salmista David, diciendo: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién le instruirá? ¿Quién conoció la mente del Señor, iglesia? Ciertamente nadie. Amén. Pero viendo esto también es verdad en nosotros hoy. Aún luchamos por aprender, amén, por entender el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Este mundo natural que está a nuestro alrededor. Muchas veces nos hacemos una pregunta, nos hacemos otra, y muchas veces al estar nosotros estudiando nos surgen más y más y más preguntas. Pero quiero que veamos esto. Dice: cuando investigamos los misterios, nos vemos nosotros enredados en nuevos misterios, ¿cierto? ¿No les ha pasado a ustedes que cuando se dan a la tarea de estudiar algo, les surgen nuevas preguntas? ¿Ah? Ahora yo les voy a decir, iglesia, cuando ustedes se proponen leer la Escritura, se dan cuenta de lo que la Escritura contiene. ¿No les ha tocado que de repente por ahí, bueno, ¿y de qué trata aquí? Aquí no la entendí. Y ya hay nuevas preguntas que nosotros tenemos que dar respuesta. Ahora, cuando investigamos misterio, ya les decía, nos vemos enredados o nos vemos una vez más entre más preguntas. Pero lo bueno es pues que estas preguntas haya, porque una vez habiendo ya una pregunta, se tendrá que buscar una respuesta. Dice: lo que más aprendemos, lo que más nos damos cuenta de lo que todavía no esto es lo bueno de lo que viene siendo el aprendizaje, que nos damos cuenta de lo que todavía no sabemos. Hay muchísimas personas que hoy en día piensan que todo lo saben. Ya se dan la jactancia de que porque yo soy o que yo tengo tal cargo, yo ya lo sé todo y a mí nadie ya me enseña más. No. En la misma escritura el apóstol Pablo dijo: el que sepa algo, o aquel que crea que sabe algo, hágase como que todavía no sabe nada. Amén. Para que llegue a saber cómo debe de ser. Pero viendo esto, más nosotros, ¿qué nos decía ahí el versículo 16, texto donde tomamos la base para este tema? Corintios 2:16 dice: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero añade diciendo: más nosotros tenemos, ¿qué cosa? Dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. La mente del Señor significaba la mente de Dios, en otras palabras. Pero yo quiero que veamos esto, iglesia. El tema de hoy dice, o el tema de hoy lo hemos titulado: ¿quién gobierna tu mente? También lo podemos ver de esta manera: ¿qué gobierna tu mente? ¿Qué es lo que viene siendo un gobierno? ¿Ah? ¿Qué es un gobierno? ¿Qué es un gobierno, iglesia? Lo que tiene poder, lo que tiene el mando, lo que lleva más fuerza. Bueno, tiene muchas aplicaciones, pero quiero que veamos esto. Conforme a lo que viene siendo el tema, quiero que lo apliquemos de esta manera: ¿quién gobierna tu mente? O sea, ¿quién está habitando con más tiempo? ¿O quién ocupa más tiempo tu mente? Ese es un punto. Otra: sabemos nosotros que el enemigo mismo nos puede meter dardos para que nosotros actuemos mal. Quizás nosotros estamos meditando en Dios, de repente el diablo se cuela y también nos quiere meter malos pensamientos. O nuestro mismo ser, no solamente Dios, no solamente el diablo, nosotros por nuestro propio razonamiento también quizás podemos empezar a tener pensamientos. Pero ahora quiero que veamos esto: ¿qué gobierna nuestra mente? ¿Verdaderamente será así como lo dijo el apóstol Pablo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo? Amén. Quiero que veamos esto. ¿Será verdad? Ahora, en el apóstol Pablo, pues sin duda, para haber recitado tales palabras, sin duda que verdaderamente tenía una mente semejante a la de Cristo, o sea, semejante a la mente de Dios. Pero vamos a ver esto con detalle. La persona espiritual, habiendo renacido por la gracia de Dios, empieza a ver la vida desde otra perspectiva. Amén.
una persona que no ha nacido en su área espiritual, o que no ha nacido conforme a la escritura que nos dice que Dios es quien nos engendra a nosotros mismos, dice: a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron Dios les dio la potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Ahora, si nosotros verdaderamente hemos nacido de nuevo, ahora si nosotros verdaderamente hemos sido nacidos en Cristo, ¿cuán grande de verdad tiene que ser nuestra mente? Amén. No tiene que ser nuestra mente ni siquiera similar a como lo era antes. Nuestra mente verdaderamente, así como la escritura dice: "He aquí las cosas viejas pasaron". El viejo hombre o el hombre pecaminoso que un día se acercó a Dios, Dios lo transformó. Dios le quitó todas esas cosas malas y dice: las cosas viejas pasaron. Ahora, ¿cómo son todas? Ahora son nuevas. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra mente ahora, iglesia? Ahora, por naturaleza, cuando estábamos sin Dios, nosotros decíamos que estábamos bien con Dios, nosotros decíamos que nuestra relación con Dios era buena porque asistíamos un día, 2 días a misa, quizás íbamos nosotros por ahí a amortiguar nuestra conciencia y ya decíamos que con eso estábamos bien. Bueno, ese era un pensamiento erróneo. Ahora nosotros sabemos lo que viene siendo una verdadera intimidad con Dios. Pero viendo esto, en aquel entonces, ¿acaso el que asistía, vamos a decir, el que pertenecía a otra denominación, donde se le da libertad a la carne, que tú solamente ve, confiésate con tu líder espiritual y todo está bien? Vamos a analizar esto. ¿Cuál era la naturaleza de todo ser humano, tanto de hombres como mujeres? ¿Acaso no era solamente estar envueltos en pecado? Así, ¿por qué? Porque esa era la mente. Y Dios vino a cambiar esa mente para que tú puedas cambiar tu estilo de vida. Amén. Entonces, si todavía en nosotros residen ciertos pensamientos que no son buenos, necesitamos nosotros disponernos para que Dios nos ayude a despojarnos de ello. Porque ciertamente el ser humano por sí solo no puede revestirse en una nueva criatura. ¿Quién hace la nueva criatura? Dios es quien hace todas las cosas nuevas. Nosotros por nuestro propio esfuerzo, por mucho que nosotros hayamos puesto empeño en mejorar o en ser mejores cada día, ciertamente no hubiéramos logrado más que perder el tiempo. ¿Por qué? Porque el cambiar verdaderamente del todo, de vivir una vida pecaminosa a vivir una vida de agrado delante de Dios, no está a nuestro alcance, no está a nuestra fuerza. Es Dios, como dice en la escritura, que Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si nosotros hemos sido transformados verdaderamente, si ahora Cristo es quien gobierna nuestra mente, no es porque nosotros hayamos alcanzado del todo eso. No depende completamente de nosotros, depende principalmente de Dios que nos dé esa fortaleza. Ahora vamos a ver, como les digo, detalladamente poco a poco. Ahora, quiero que veamos esto también. Dice aquí, vamos a analizar estos versículos. Nos dice, versículo 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de ¿qué? Ciertamente cuando el apóstol Pablo les escribe a los de Efeso, que son a los que se les dirigió esta carta, ya eran personas creyentes. Pero ¿por qué les recita una vez más estas palabras y les dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre? ¿Por qué? Porque ciertamente a pesar de que la gente se acerque a Dios, bien puede estar viviendo en cierta área en desagrado delante de Dios, pero no sea así ahora pues entre nosotros. Si nos hemos acercado nosotros a Dios, dispongamos todo nuestro corazón para que sea Él quien nos despoje completamente del viejo hombre y nos revista de un ser nuevo. Amén. Como ya les decía, esto muchas veces no es al instante cuando una persona ya deja. Ahora, para enfatizar, para aclarar esto, ciertamente ha habido testimonio de muchísimas personas que tenían bien arraigado lo que viene siendo el vicio de la droga, el vicio del alcohol, lo que viene siendo el vicio del cigarro.
Todas estas cosas sabemos nosotros que Dios tiene poder para quitarlas repentinamente. Amén. Pero ahora, ciertamente ha habido testimonio de que Dios ha obrado de esta manera en mucha gente. Pero ahora, viendo esto, nos dice así: despojaos, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado. La palabra viciado como sinónimo tiene corrompido. Dice que está corrompido conforme a los deseos engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Viendo esto, pues, iglesia, ¿quién se despoja? ¿A quién se les está dirigiendo estas palabras? Principalmente, ¿quién las dirige? El apóstol Pablo. Claro, siendo inspirado por Dios. Pero ahora, ¿las dirige el apóstol Pablo a quiénes? A los de Efeso. Es una iglesia que este mismo había establecido, y nos dice, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Ciertamente Dios tiene poder para despojar al hombre de sus maldades. Pero vamos a analizar, ¿Dios le quita el pecado al ser humano? ¿Ah? ¿Dios le quita las maldades al ser humano? Dios nos da la ayuda, Dios nos da la fortaleza, Dios a cada uno de nosotros nos da lo que nosotros necesitamos. Pero quiero que veamos esto: si nosotros disponemos nuestro corazón bien, Dios puede hacer la obra. Pero si nosotros no nos disponemos a poner de nuestra parte para que Dios realice completamente su obra en nosotros, Dios no hace nada. Amén. ¿De qué depende? De que nosotros nos dispongamos completamente para que Él haga la obra. Ciertamente hay ciertos puntos que nosotros tenemos que hacer. Dice, y vestíos del nuevo hombre, versículo 24, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, ¿quién se reviste? ¿Ah? El ser humano, bajo su esfuerzo, va logrando despojarse con la ayuda de Dios de las cosas pecaminosas, y no solamente despojarse de lo malo del viejo hombre, sino antes bien que se despoja de ello y aún se va revistiendo ahora, como dice aquí el versículo 24, dice, y vestíos del nuevo hombre. Se despoja del viejo, o sea, de la vida pecaminosa, y ahora se reviste de una vida santa. Amén. Ahora, ciertamente hay dos cosas que van a la par, hay dos cosas que van de la mano. El revestimiento de la santidad no es solamente por arte de magia que Dios llegue y te diga, ya eres un santo, pum, de repente ya surge siendo un santo. No. Hay cierto esfuerzo que nosotros tenemos que realizar, y sin ese esfuerzo no se llega a ser santo. Ciertamente es Dios quien da la santidad, pues la misma escritura aquí en Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Quién es el que santifica? Dios. Dios es el que santifica. Pero Dios no santifica a una persona que no se esfuerza en dejar lo malo, que no pone de su parte en dejar lo malo para que Dios lo revista de lo bueno. Ambas cosas hay que buscarlas. Hay que buscar despojarnos de lo malo y hay que buscar revestirnos de lo bueno. Amén. Ahora yo les pregunto una vez más, el tema es ¿quién gobierna tu mente? ¿Quién gobierna la mente? Ahora, eso depende de cada quien. Vimos esto. Ya les decía aquí. Vamos a ver la escritura en Filipenses. Abran su escritura por favor en Filipenses. ¿Quién es o cómo es poder despojarse del viejo hombre? ¿Lo tenemos, iglesia? El libro de Filipenses capítulo 2. Gloria a Dios, el tiempo se nos va muy rápido, pero vamos a analizar poco a poco. Nos dice así la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante. ¿Quién es ese hombre o qué es ese nuevo hombre? Vamos a ver un ejemplo por excelencia en el ejemplo de Cristo Jesús. Ciertamente revestirse de un nuevo hombre, revestirse o gobernar o que gobierne en nosotros verdaderamente una mente de Cristo,
es estar dispuesto a cumplir con los requisitos. Y vamos a ver aquí qué es lo que Dios mismo o qué es lo que Jesucristo mismo vino a dar ejemplo. Nos dice así, Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5, nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si analizamos detalladamente este texto, nos dice: haya pues en vosotros este sentir. ¿Qué es un sentir, iglesia? ¿Ah? ¿Quién me dice qué es un sentir? Por eso nos dice el texto: haya vosotros este sentir, haya también en vosotros pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué es un sentir, iglesia? Vamos a ver aquí ciertas definiciones de lo que viene siendo sentir. Amén. Dice el texto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir quiere decir opinión o parecer en alguien. Esa es una. Sentimiento de ánimo, percibir una sensación a través de los sentidos. Sinónimo: apreciar, de lo que viene siendo este término sentir, o advertir, o percibir, de lo que viene siendo percibir una sensación con el sentido del oído. Es un ejemplo. Ahora, un sinónimo también viene siendo oír. La palabra sentir también implica al esfuerzo que se realizó porque él sabía que se tenía que hacer una labor. No, como dicen los textos más adelante, que no rehusó, ya sabía que se tenía que hacer algo y por lo tanto puso empeño en que todo se realizara. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si analizamos esto, iglesia, lo analizamos con detalle y nos dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿De qué trata este versículo? Si nosotros entendemos, dice: el cual, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cómo es Dios? Dios es infinitamente sabio. Dios por naturaleza no necesita que le enseñen. Dios no necesita que se le dé instrucción alguna. Por eso nos decía ahí en Corintios, nos dice: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién? Ciertamente Dios no necesita que nadie le instruya. Pero aquí nos dice, versículo 7, dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Solamente el ser humano que tiene un alto orgullo, no reconoce que tiene la necesidad de aprender algo nuevo diario, que tiene la necesidad de ser mejor cada día. Entonces, ¿hasta dónde se despojó Dios mismo? Se despojó hasta al grado, como dice aquí, dice: tomando forma de siervo, tomando forma de hombre, sabiéndolo todo, vino a la tierra haciéndose pasar por siervo, o sea, una persona que tiene la necesidad de aprendizaje. Dice: hecho semejante a los hombres. Versículo 8: y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló. Hoy en día hay personas que dicen que ya lo saben todo, y entonces, ¿qué es lo que gobierna en su mente? Orgullo, arrogancia. Muchas personas que son bien déspotas, tú les quieres decir unas palabras y porque te ven un poco más joven o porque suelen pasar muchas cosas. Lo que viene siendo en casa, una vez me tocó oír, no solamente una. Dice: ¿tú qué me vas a enseñar a mí? ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que gobierna en la mente de la persona que dice tales palabras? Cierto orgullo, cierta altivez, o la mente simplemente está bloqueada, que porque creen que ya lo saben todo. Nos dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo.
La persona tiene que tener un carácter de humildad para que entonces, como dice Colosenses, perdón, otra vez vuelvo con Colosenses, Corintios capítulo 2, versículo 16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tiene que haber en nosotros? Que florezca verdaderamente. ¿Qué es lo que tiene que haber? Humildad. ¿Qué es lo que hubo en Dios? ¿Qué es lo que hay en Dios? Humildad. Nos dice, y estando en la condición de hombre, aún ya siendo hombre, dice, se humilló a sí mismo, como dice en otras versiones, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y aún muerte de cruz. ¿Estamos de acuerdo en esto, iglesia? Ahora yo les voy a preguntar, ¿dónde está la mente? ¿Ah? ¿Dónde está la mente? Me refiero al sistema corporal. ¿Dónde está la mente, iglesia? ¿Ah? ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mente, iglesia? Vamos a ver esto. Ciertamente el ser humano, según Filipenses capítulo 5 versículo 23, perdón, Tesalonicenses 5:23 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que compone un cuerpo? Dice, un espíritu, un alma y un cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿dónde reside lo que viene siendo la mente? ¿Dónde? Vamos a poner un ejemplo con lo que viene siendo cierto aparato, vamos a decir, vamos a hablar como lo que viene siendo un celular o algún artefacto de reproducción de música. Nos dice así: el ser humano está compuesto de un cuerpo, de un alma y de un espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Según lo que nos dice la misma escritura. Aunque hay personas que en sus diferentes creencias enseñan otras cosas, argumentan con libros, inclusive publican sus libros, publican revistas y nos dicen algo semejante. Traigo este libro, no sé si lo reconozcan. Si lo reconocen, bueno, y si no, pues después al final les daremos el título de este libro y quién es quien lo trabaja. Pero estas personas de esta denominación se hacen esta pregunta diciendo: ¿qué sucede al morir? Este comentario que voy a realizar está en el libro que se llama ¿Qué enseña realmente la Biblia? Ahora, en las páginas capítulos 57 y 58 es donde le voy a dar lectura, para enfatizar en qué es lo que ellos enseñan. Simplemente no para juzgarlos, no para decir que ellos están en un error, no, sino para nosotros crecer en lo que viene siendo la Sagrada Escritura. Nos dice, ¿qué sucede al morir? Lo que sucede cuando fallecemos no es ningún misterio para Jehová, el creador del cerebro. Él conoce la verdad y su palabra, la Biblia, explica que en caso que se encuentran los difuntos, dice, allí se enseña con toda claridad este hecho. Cuando una persona muere, deja de existir. ¿Qué dicen ustedes, iglesia? Cuando una persona muere, ¿deja de existir? No. La misma escritura nos enseña desde el libro del Génesis hasta el libro de Apocalipsis que los muertos siguen existiendo. No tienen vida corporalmente porque ciertamente el cuerpo, el espíritu y alma se han desprendido el uno del otro, pero sí hay un ser que es eterno. Continúo leyendo y dice, bueno, ellos enseñan que una persona después de la muerte deja de existir. Dice, la muerte es lo contrario a la vida. Ellos enseñan de esta manera. Dice, de modo que los muertos no ven, ni oyen, ni piensan, ni una sola parte de nosotros sigue viviendo, dicen ellos. Cuando muere el cuerpo, en efecto, no poseemos un alma o un espíritu inmortal. Pero como ya le decía, esto es lo que dicen ellos en sus libros. Pero no nos vamos a basar nosotros a lo que el ser humano enseñe, sino antes bien a lo que Dios nos diga a través de su sagrada y bendita palabra. Amén. A lo que aquí en este libro bendito Dios nos dice. Amén. Y si Dios nos dice que sí tenemos un cuerpo, si Dios nos dice que sí tenemos un alma y un espíritu, vamos a creerle a Él. Amén.
Entonces, como ya les decía, estos enseñan de esta manera, pero ¿por qué quiero mencionar respecto a esto? Porque ellos tienen esto. Dicen que ellos dicen que cuando un muerto llega a faltar, entonces su mente completamente queda en obscuridad, o sea que ya no sabe nada, y se basan inclusive en algunos textos que refirió el salmista, perdón, el rey Salomón, aún el salmista David, en algunas porciones de la escritura. Dice, después de afirmar que los vivos, dice, saben que morirán, Salomón escribió que los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto. Entonces, dice, amplio esta verdad fundamental al decir que no pueden amar ni odiar, y que no hay trabajo, ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría en el sepulcro. Esto está, ya les decía, por el rey Salomón en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, versículo 6, versículo 10. De igual modo, el salmista David, cuando dijo en el Salmo 146, versículo 4, dice que cuando alguien muere, perecen sus pensamientos. En efecto, dice, se acaban por completo. Lo cierto es que somos mortales, dice, y no seguimos viviendo después de la muerte en el cuerpo. Dice, nuestra vida es como una llama de una vela. Cuando se apaga, no se va a ningún sitio, sino que sí, sencillamente deja de existir. Amén. Ahora yo les voy a preguntar, iglesia, una vez más, ¿por qué? Porque ya les hacía esta pregunta. ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestra mente? En el alma. Amén. ¿Por qué? Porque ya les decía, el ser humano está compuesto de un cuerpo, de un espíritu y de un alma. Vamos a ver, en el cuerpo nosotros muchas veces nosotros analizamos y llegamos a la conclusión, inclusive los estudios básicos nos dicen de esta manera. En el cuerpo tenemos 5 sentidos. ¿Cuáles son esos 5 sentidos, iglesia? Es gusto, tacto, visión, o sea la vista, el olfato, ¿qué más? Y el audio, lo que viene siendo el oído. Estos 5 sentidos se encuentran en el cuerpo, pero ¿dónde quedan registrados? Inclusive, iglesia, yo les voy a mencionar, ahorita no tenemos el proyector, sino también se les mostraba de lo que viene siendo la ciencia en los últimos días. La misma ciencia, inclusive, aunque muchas veces de ellos no creen en Dios, la misma ciencia dice que el ser humano posee un elemento que cuando en el cuerpo se deja de existir, hay un ser que sigue existiendo, que sigue consciente. La misma ciencia lo está hoy en día ya publicando abiertamente en el mundo entero. Y si ustedes gustan verlo, lo que vienen siendo las redes sociales, hoy en día pueden encontrar videos o lo que vienen siendo reportajes acerca de todo lo que vienen siendo estos comentarios de la misma ciencia. Ahora, ¿por qué? Ya les decía, el cuerpo ciertamente tiene estos 5 sentidos. Estos radican en el cuerpo. Amén. Pero ahora, ¿qué es lo que viene siendo el cuerpo? Una materia que se deshace, una materia que se desprende. Amén. Ahora, quiero que veamos esto. Es un poquito complicado, pero por eso le voy a pedir que tengamos un poquito de atención. En el cuerpo radica el gusto, el tacto, la vista, el olfato y el oído. Amén. En el alma es donde quedan registrados todos los datos. Y si estas personas que han escrito estos libros se refieren solamente al cuerpo, entonces tienen razón. Porque cuando el cuerpo queda sin alma, cuando el cuerpo queda sin espíritu, entonces verdaderamente el cuerpo nada sabe. ¿Amén? ¿O qué sabe un muerto? Nada sabe. ¿Amén? Pero he aquí hay un error dentro de todas estas cosas, que ellos mismos dicen que al morir no poseemos un alma o un espíritu que sigan viviendo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo poseemos o no? Sí lo poseemos. Amén. Ahora, vamos a comparar esto un poco a poco. En el alma está la razón, el afecto, la imaginación, la conciencia y la memoria. ¿Qué hay en el alma? Razón, afecto, imaginación, conciencia y memoria. Amén. Esto está en el alma. Amén. Ahora, ¿en qué parte de nuestro ser viene siendo para decir, aquí tengo el alma? ¿Dónde está el alma? ¿Ah?
¿Dónde está el alma? ¿O qué es el alma? Para decir nosotros, para tratar de entender esto. Bueno, aquí nosotros tenemos un cuerpo físico, este cascarón lo está habitando el alma, pero ¿cómo es el alma? ¿Qué figura tiene el alma? ¿Ah? Vamos a ver la escritura ahí en Lucas, aquí. Gloria a Dios. En el alma está la razón, el afecto, la imaginación, conciencia y memoria. Amén. Lucas capítulo 16. ¿Lo tenemos? Vamos a darle lectura juntos. Les hago esta invitación para que lo leamos juntos. ¿Por qué? Porque no quiero que por allá afuera nos vayamos nosotros a tapar con una gente que nos vaya a empezar a enseñar sus ideologías si no tengamos argumentos para nosotros defendernos. Nos dice, versículo 19 en adelante, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel. ¿Y cómo estaba este? Lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Nada más hasta ahí, ahorita seguimos leyendo. Nos dice así: y aconteció que murió el mendigo. ¿Quién era el mendigo? Lázaro. Dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Amén. Ahora, quiero que entendamos esto. ¿Qué fue lo que se llevaron los ángeles? ¿El cuerpo que quedó inerte? ¿Qué se llevaron los ángeles? El alma, ciertamente. Amén. Y dice aquí en la misma escritura, dice, y murió también el rico. ¿Y qué pasó? Fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando como en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Si los que escriben estos libros se refieren al alma, así mismo como al cuerpo, ciertamente están en un error, porque dicen ellos mismos que ya no hay conciencia, que ya no hay recuerdo, que ya no hay nada. Mas el alma sigue teniendo el registro de lo que vienen siendo los actos que se realizaron aquí en la tierra. Ojo, quiero que entendamos esto. No después de que hayan pasado al reino de Dios o para habitar ya eternamente con Cristo Jesús. No. Ciertamente el alma está consciente mientras que no se sufra esa transformación de la cual habló el apóstol Pablo, que dice, bueno, nos habla de una transformación, dice que este cuerpo se reviste de incorrupción, que esto corrupto se reviste de incorrupción para ser de una manera más semejantes a la manera de Cristo. Para este entonces todavía va a haber una conciencia de todo lo que ha pasado. Mas en el reino de los cielos nos dice que ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza. Amén. Entonces yo les pregunto, iglesia, bueno, si yo voy todavía con la conciencia, y si yo voy todavía con los recuerdos, esa era mi madre, ese era mi hijo, ese era mi hermano, y yo lo estoy viendo en el infierno como se está friendo, ¿no habrá dolor? Ciertamente habría dolor, porque ir a mi hermano, mi hermana, mi papá o mi hijo, sí habría dolor si se llevara todavía la conciencia en aquel entonces. Pero cuando pasemos a la eternidad, nuestra conciencia, nuestra mente va a ser transformada. Eso es la diferencia. Vamos a tener una transformación. La conciencia va a estar mientras que todo este proceso se efectúa. Después de que este proceso se efectúa, nuestra mente va a tener una transformación donde ya allá no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber tristeza. Amén. Pero vamos a ver, no me voy a inclinar mucho en lo que va a pasar en el futuro, sino lo que estamos viendo. Y nos dice aquí, si realmente la conciencia no existiera después de la muerte, entonces, ¿por qué habló Abraham? ¿Por qué tanto Lázaro como el rico reconocieron a Abraham? ¿Por qué?
Dice en los siguientes textos, dice el versículo 24: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué hizo Abraham? Abraham respondió diciendo, dice: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Yo les voy a decir, iglesia, hay mucha gente que dice que esta porción de la escritura solamente era como una ilustración y que no fue un hecho realmente. ¿Qué decimos nosotros? ¿Fue tan solamente una parábola, una anécdota? ¿Solamente fue una anécdota? Fue algo real, fue algo que aconteció. Amén. Entonces, si fue algo que aconteció, vamos a analizar la mente, ¿en dónde está? Hay mucha gente que piensa que lo que viene siendo el cerebro es lo que realiza los pensamientos. Hasta cierta parte, hasta cierto punto sí. Pero lo que viene siendo el cerebro, lo que viene siendo el trabajo del cerebro humano, no trabajaría sin una conexión que va completamente de la mano con la misma alma. El alma se está almacenando de datos, el alma se está almacenando de cosas que en este cuerpo se están realizando. Vamos a analizar, ¿dónde está el alma? Como ya les decía, el alma viene siendo completamente en similitud, porque el alma de este Lázaro y el alma del rico, ambos fueron a lugares diferentes, no fue el cuerpo, fue el alma. Y ahora, si el alma no fuera tan semejante al cuerpo, ¿cómo podría haber reconocido el rico a Lázaro? ¿Cómo lo habría reconocido? Ciertamente es un ser semejante al sistema corporal. Amén. Ahora, no me voy a meter mucho también en detalles de cómo es o cómo no es. A lo que quiero que veamos es dónde está el alma. El alma ciertamente está radicando en este cuerpo, ciertamente está radicando en este cascarón que viene siendo el cuerpo. Es lo que almacena los datos, como ya les decía. Es donde está la razón, el afecto, la imaginación, la conciencia y la memoria. Amén. Ahí es donde se registran todos estos datos. Ahora, ¿qué es el espíritu entonces? Ahora sí voy a sacar el celular. Sabemos nosotros que hoy en día un celular, no hablando de un celular muy moderno, porque hoy en día tienen cuanta cosa. No, de un celular sencillito. No tengo por acá un celular sencillito. Pero vamos a hablar de un celular para ponerlo como ejemplo para entender esto. Amén. ¿Qué y qué compone un celular? Ciertamente está lo que viene siendo el esqueleto. Estos tienen un chip y tienen una batería. Amén. No hablando de un celular muy modernizado, no, con uno de estos sencillitos basta. Amén. Ahora, el celular, si tiene batería, está bien cargado, pero no tiene su chip, ¿funciona? No funciona. ¿Por qué no funciona? Porque le hace falta algo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hagan de cuenta que el esqueleto del celular es nuestro cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el chip va a ser el alma. Y la batería, no precisamente la batería, sino lo que contiene la batería. ¿Qué contiene la batería? La energía. Ahora, el celular, si tiene su cuerpo, si tiene lo que viene siendo lo que viene siendo todo su armazón, y tiene el chip, pero no tiene energía, ¿funciona? No. Entonces, yo les voy a decir, iglesia, ¿qué es lo que hace de diferencia de un celular a otro? Ciertamente la fábrica procesa miles y miles y miles de celulares idénticos el uno del otro. Pero ¿qué es lo que hace único a cada celular? El número. ¿El número dónde viene? En el chip. ¿Estamos de acuerdo? Si yo le quiero llamar a cierto hermano, nomás lo registro y vamos, lo ubico exactamente. ¿Por qué? Porque tiene en su celular algo que a ese celular lo hace único. Amén. Ahora, entonces, el cuerpo va a ser lo que viene siendo el esqueleto del celular. El alma va a ser el chip. Como ya les decía, en el chip, ¿qué es lo que hay registrado? Un número. Asimismo, a nosotros se nos ha sido dado un cuerpo.
similar al de muchos. Pero ¿qué es lo que nos hace únicos? ¿Qué es lo que nos hace únicos? ¿Las características físicas? No. Lo que este cuerpo está almacenando, ¿qué es? El alma. Amén. Entonces, como ya le decía, este celular, si no tiene carga, no funciona, aunque tenga su esqueleto, aunque tenga su chip. ¿Estamos de acuerdo? Ya el tiempo se me está yendo, gloria a Dios, pero quiero que esto lo entendamos bien. Ciertamente nosotros somos conformados de un cuerpo, de un alma y de un espíritu. Viendo de esta manera. Ahora, viendo esto, el cuerpo necesita energía. Si el cuerpo tuviera el alma y no tuviera la energía para funcionar, no serviría de nada. Asimismo, como un celular, si tiene su chip pero no tiene energía, no prende, no está vivo, en pocas palabras. ¿Estamos de acuerdo? Un celular, si tiene su armazón y tiene su chip sin energía, se considera muerto. ¿Qué es lo que lo hace funcionar? La energía. Vamos a hablar, el cuerpo es el cuerpo, perdón, el esqueleto del celular es el cuerpo, el chip es el alma. Amén. Y lo que hace funcionar ambas cosas a la perfección, porque yo les voy a decir, el chip, como ya les decía, perdón, el celular sin el chip funciona, no funciona. El chip por sí solo funciona, no funciona. ¿Qué es lo que funciona? La unión de ambos. ¿Estamos de acuerdo? Tú le pones a tu celular el chip, con la energía ambos trabajan al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Asimismo el alma, en este cuerpo está trabajando en unión el alma y el cuerpo. ¿Y qué es lo que lo hace funcionar? La energía, el espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿dónde está nuestra conciencia? ¿Dónde está nuestra mente? Solamente se puede decir en todo nuestro interior. Si tú hablas desde los pies de tu cabeza hasta la coronilla de tus pies, ahí está tu alma. Amén. El alma no es un pequeño fragmento que por ahí se ve, que mucha gente, una vez me comentó un pastor, dice, lo que pasa es que para encontrar el espíritu, el alma de la persona, ocuparían rajar al ser humano como en chuletas para sacar unas líneas muy delgaditas y de repente por ahí toparse con el alma, antes de que el alma se le vaya. Dije, ay, qué cosas me dijo este pastor. Dije, no, el alma simplemente viene siendo un ser espiritual que pese a que tú rajes como chuletas a un ser humano, no le vas a encontrar el alma, porque el alma es un ser espiritual. Amén. No se le va a ver. Pero ahora, viendo todo esto, pues, iglesia, ¿por qué es necesario, pues, que nuestra mente, que es lo que viene siendo el tema, ¿quién gobierna tu mente? Porque tu mente es lo que viene siendo lo que está registrando tu alma. Tu alma es lo que está almacenando los datos si verdaderamente eres siervo de Dios o no eres siervo de Dios. Por eso es esta pregunta, ya para concluir, porque el tiempo se nos ha ido. ¿Quién gobierna tu mente? Ya decíamos nosotros, ¿dónde está la mente? La mente está en todo nuestro ser. Amén. Así como nuestro cuerpo, así es el alma. Y el espíritu solamente es lo que hace funcionar ambas cosas. Dice en la escritura cuando Dios habló a Adán y le dijo, ciertamente, dice, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Por eso los que escribieron este libro decían allí que nosotros somos como una vela, como la llama de una vela, perdón. ¿Qué pasa cuando tú a una vela le soplas? Se apaga. ¿Y a dónde se fue la llama? Como dicen ellos, se volvió a su estado anterior, o sea, a un estado de inexistencia. Dicen, así pasó con Adán. Pero ahora, si nosotros vemos ahí en lo que viene siendo en las cartas, perdón, en los libros de Reyes, cuando Elías fue con la viuda de Sarepta, dice que estaban allí, dice, siendo alimentados milagrosamente por un poquito de harina, por un poquito de aceite, y dice que a esta mujer, dice que se le murió su niño. Y la mujer dice que va con Elías y le dice, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios, que has hecho morir a mi hijo? Entonces Elías le llama y le dice, tráeme acá tu hijo. ¿Y qué fue lo que hizo Elías? Dice que se lo llevó a su cuarto y dice que postrado se postró, o como dicen otras versiones, que se echó sobre él. Hay mucha gente que piensa que se acostó completamente arriba de él. No, simplemente se puso a orar junto a él o frente de él. ¿Y qué fueron las palabras de Elías? Dice, Señor Jehová,
Dice, a la viuda en cuya casa hospedado estoy, dice, ¿has hecho morir su hijo? Y entonces, ¿qué le dice? Te ruego pues, haz volver el alma de este niño a él. Si el alma verdaderamente fuera nada más esta materia que nosotros vemos, esta materia, ¿cómo puede entonces entrar un alma a otra? Ciertamente el alma se había ido de este niño y Elías estaba clamando que el alma volviera a él. ¿Dónde estaba el alma? ¿Ah? Donde haya estado, no es lo mismo el cuerpo que el alma y que el espíritu. Sí poseemos un ser consciente que después de esta muerte, como dijo el salmista David allí en Salmos capítulo 48, ya para concluir, porque como ya les decía, este tema está bien amplio. Entre más le doy, entre más estoy predicando, más ideas se me vienen a la mente cómo emplear este tema. Pero bien, dice el Salmos 48, vamos a darle lectura juntos. Amén. Salmos 48, como ya les decía, ¿quién gobierna nuestra mente? ¿Por qué? Porque nuestra alma es lo que está siendo llena de lo que nuestra mente está pasando. Si nuestra mente verdaderamente es la mente de Cristo, nuestra alma es semejante a Cristo. Amén. En otras palabras, ¿por qué es tan importante que nuestra mente verdaderamente sea una mente conforme a la voluntad de Dios? Porque todos esos registros se llevan a cabo en el alma. Y cuando demos cuentas delante de Dios, nuestra alma es la que será aprobada. O sea, nuestra conciencia es la que será aprobada o reprobada. ¿Qué nos dice Salmos capítulo 48 versículo 14? Nos dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. ¿Qué ha de hacer Él? Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces, ¿cómo nos habría de guiar Dios? ¿En ese cuerpo inerte? No. Ciertamente hablamos del alma. Amén. Entonces, vamos a darle continuidad a este tema, si Dios así lo permite, para el próximo martes, si Dios no lo permite. Amén. La pregunta es, ¿quién gobierna tu alma? Así como dijo el apóstol Pablo ahí en esa porción de la escritura que estamos viendo, 2 Corintios capítulo 2 versículo 16, que nos dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Dónde está la mente? La mente es el alma, iglesia. Si nosotros tenemos el alma así como Cristo, vamos bien. Y si no, tenemos que poner en cuenta, tenemos nosotros que poner de nuestra parte para que nuestra alma, o sea nuestra mente, se vaya perfeccionando. Quiero que veamos esto. ¿Qué tanto se asemeja nuestra mentalidad? Ya para concluir, iglesia. ¿Qué tanto se asemeja nuestra mentalidad a la mente de Cristo? Pues dependiendo la similitud de nuestras mentes a la forma de pensar de Dios, será nuestra forma de actuar en cada circunstancia. Amén. Conforme sea tu mente va a ser tu actitud. Vamos a darle continuidad a este tema porque este tema es muy amplio. No hemos visto más que una pequeña porción, pero yo sé que hasta donde hemos visto ha sido de provecho para todos nosotros. Amén. ¿Quién tiene la mente de Cristo? Amén, tenemos la mente de Cristo. Y aquel que aún sienta que aún le falta poco, siga adelante, para que logre 100% tener la mente de Cristo. Amén. Pues yo les voy a decir, iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde.